Bueno, buenos días y agradezco eh, la invitación que me hace el rector general y la aprobación de este máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara para explicar el proyecto. Los que me conocen saben que yo hablo muy rápido, pido que me disculpen, pero voy a tratar de comunicar lo más posible. Pero voy a empezar diciendo por qué casi nadie conoce el Museo de Ciencias Ambientales. Y sí lo conoce mucha gente. Nosotros hemos trabajado con más de 300 académicos y alumnos de la Universidad de Guadalajara y más de 80 profesores del CEMS y más de 60 especialistas de todo el mundo en este museo. Pero nosotros no hemos sido especialistas en diseño de exhibiciones. Yo soy ecólogo de fauna silvestre y los especialistas nos dijeron que no habláramos demasiado, que no dijéramos lo que estábamos haciendo en este museo, porque en este campo de trabajo no es quienes piensan las cosas los que las sacan adelante, sino los que las hacen primero. Y entonces íbamos a estar soltando ideas que nos iban a piratear y elementos de innovación, de narrativas museográficas, y ese fue el consejo que nos dieron. Bueno, pues ya estoy rompiendo ese consejo que nos dieron porque la condición lo amerita y creemos que es importante que todo el mundo lo conozca. Entonces, voy a empezar. Bueno, toda gran ciudad tiene un gran museo. La Ciudad de México tiene el Museo Nacional de Antropología con más de 45,000 metros cuadrados solamente de exhibiciones. Monterrey tiene el Marco, el Museo de Arte Contemporáneo. Y Guadalajara, ¿qué es lo que tenemos en Guadalajara para la segunda, ahora tercera ciudad más grande de México? Bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos de los museos y las galerías que tenemos. El Cultural Cabañas, el Museo Regional, el Trompo Mágico, etcétera. Son museos, pero son museos pequeños que no son acorde al tamaño de la ciudad. Las universidades, el ITESO y la Universidad de Guadalajara tienen también dos áreas de galerías y de discusión y de museos de los cuales podemos estar orgullosos. Pero recuerden que los museos dan identidad y dan cohesión social y son ejemplos del trabajo. Y la verdad que esta es del 2011, esta noticia: Jalisco 10º lugar en consumo cultural. En realidad todos los indicadores mostraban que nuestro estado ha estado atrasado en la oferta cultural y educación no formal de divulgación de la ciencia y difusión de la cultura en el país. Y los museos tienen una historia indisoluble con las universidades. El primer museo de México fue creado en el siglo XVIII, asociado a la Universidad Real y Pontificia de la Universidad de México. Y hay asociaciones de museos universitarios. La Universidad de California tiene más de 35 museos y galerías. No nos acercamos a eso en la Universidad de Guadalajara. La UNAM tiene más de 30 museos y galerías. El Universum es de 27,000 metros cuadrados. Entonces, nuestro museo en la Universidad de Guadalajara pues es ya una realidad. O sea, el edificio está a un 80% de avance y nosotros esperábamos inaugurar la primera fase, que es la planta baja, el año que viene con los fondos que se tienen. Pero para explicar este proceso es importante reconocer quiénes hicieron posible lo que estamos haciendo el día de hoy. Y hay toda una serie de actores que han trabajado durante siglos, literalmente, para que Guadalajara tenga museos adecuados. Y obviamente empezamos por el Hospital Civil de Guadalajara, el Jardín Botánico que crea el exconvento de Santo Tomás como área educativa, y que por cierto no solamente son hermanos
el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. También el Jardín Botánico es parte, son trillizos, más bien porque hay que pensarlo de esa manera, que nacen juntos. En 1870, la sociedad civil, la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, impulsa el Museo de Historia Natural y Antigüedades en Guadalajara, y posteriormente hay otra iniciativa del Museo de Bellas Artes y Etnología, que ahora es el Museo Regional de Lina. Son nuestros antecedentes. Y son personas como Mariano Bárcena, Valentín Gómez Faría, Leonardo Oliva, el tapatío Miguel Ángel de Quevedo, aunque se reconoce más fuera de Jalisco que en el propio Jalisco, los que desarrollaron todo un campo de la ciencia y también del medio ambiente, pero especialmente desde el nacimiento de la época moderna de la Universidad de Guadalajara en 1925, José Guadalupe Zuno le imprime un sello de activismo en conservación de la naturaleza y de aplicación de la ciencia. Y trabajando con el presbítero Severo Díaz Galindo, hacen alianza. De hecho, dirige Severo Díaz Galindo el primer instituto de investigación de la Universidad de Guadalajara de astronomía y meteorología, y gracias a la alianza que hicieron con toda la sociedad civil, con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, salvan el lago de Chapala, porque lo iban a drenar para hacer una planta eléctrica. Y así la Universidad de Guadalajara también trabaja para la conservación del bosque La Primavera. Se logró el decreto de protección del bosque 10 días antes de que muriera José Guadalupe Zuno, y él fue el que más lo impulsó. El Parque Agua Azul, el Bosque El Centinela, la Estación Científica Las Joyas, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y en este caso, la maestra Puga, Luz María Villarreal de Puga, y Estrada Faudón han sido dos pilares de la sociedad jalisciense, y ambos apoyaron este museo, y ellos mismos crearon sus colecciones, tanto privadas en el caso de uno como públicas de la otra. Durante la gestión de Enrique Alfaro Anguiano, Federico Solórzano Barreto y Raúl Padilla López le proponen, y el rector Alfaro acepta, el Museo de Paleontología. El arquitecto Jorge Camberos Garibi elabora el plan maestro del Centro Cultural en torno al Paraninfo Universitario. Se vio que aquí no se podía hacer bien el Centro Cultural, y el propio Camberos Garibi lo propone para que se hagan los belenes. También el rector Alfaro impulsa la creación de la Estación Científica Las Joyas y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con el apoyo del doctor Gonzalo Hafter, que sale ahí en la foto. Y esto es importante porque de ahí es de donde el museo se inspira para su desarrollo. Entonces, se toma la experiencia del concepto de reserva de la biosfera, del cual México es líder, no un parque nacional como un castillo sitiado que pelea contra el desarrollo, sino como un espacio donde hay aprovechamiento forestal, ganadería, agricultura, y entra de manera integral el desarrollo social, la educación y la investigación con la protección y conservación de la naturaleza. Y es el primero de historia natural en el mundo que se define y toma como modelo una reserva de la biosfera. Y voy a platicarles rápidamente este proceso porque es relevante y lo van a ver al final, pero finalmente se logra después la Universidad de Guadalajara que el gobierno decrete la reserva de la biosfera. 71 kilómetros son el río Ayuquila, y todos los problemas de derechos humanos a un ambiente sano y de envenenamiento por contaminación del río se vuelcan sobre la dirección de la reserva y sobre la Universidad de Guadalajara, y en un proceso participativo se analizan muchos más problemas más allá de lo que pensaban los campesinos. De hecho, se desarrolla el primer presupuesto participativo en el occidente de México, no sé si en todo México, de la Sede Sol, después del levantamiento zapatista, que metieron muchos recursos por la lucha que daban los campesinos e indígenas de Cusalapa y Ayotitlán. Y entonces, producto de eso, sale un programa de trabajo que se divulga a través de la educación ambiental, tanto en comunidades campesinas como en las cabeceras municipales, con los medios de comunicación, y con los alcaldes se empieza un proceso de todos los partidos de planeación y de capacitación, que con dinero que obtuvo la Universidad de Guadalajara los alcaldes fueron a Canadá,
a Estados Unidos, a hablar con otros alcaldes sobre sus procesos, y localmente, por el problema de la basura en el río, se inician experimentos. Arriba a la derecha se ve una cooperativa de mujeres indígenas campesinas, abajo un empresario privado, arriba en Zapotitlán de Vadillo, abajo en Unión de Tula y en El Grullo. Esta fracasa y esta tuvo éxito. Hoy El Grullo es el municipio que tiene el programa municipal más antiguo de todo México de separación en casa, acopio y reciclado de desechos sólidos. No es el primero, pero los otros fracasaron por los cambios que hay transtrienio. Así que, recapitulando, la Estación Científica Las Joyas la crea la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado de Jalisco conjuntamente, producto del descubrimiento de un maíz silvestre, sea diploperennis, crece a 140,000 hectáreas, o sea, cataliza ese proceso. La reserva cataliza que se cree la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. La Junta de la Yuquila cataliza que ahora, y ese es un logro tanto de administraciones anteriores como la actual del gobernador Alfaro, que todo el estado de Jalisco ahora está cubierto por juntas intermunicipales que tienen toda una serie de bondades, y Jalisco cataliza que el proceso con fondos de Red Plus y de la Unión Europea se aplique a otros estados y sirva de ejemplo en otros países. Cataliza es la palabra clave porque ese es el concepto del museo como catalizador, y esto, bueno, ha recibido premios, las Naciones Unidas lo tomó como ejemplo, se ha sistematizado, etcétera. Bueno, esto es lo que plantea hacer el museo, pero ahora en la ciudad, que ha tenido un incremento de área urbanizada de más de 200% solamente de 1980 a 2015, una situación insostenible. Se crea el Centro Cultural Universitario en el predio Los Belenes, pero también las propias dinámicas y discusiones del museo sobre sustentabilidad contribuyen a que por primera vez en el país hay un polígono urbano estratégico certificado por múltiples dependencias federales para desarrollo urbano sustentable de forma interurbana, y de un fideicomiso público del gobierno del estado, el ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara, no de inversionistas privados, con todo un proceso que se evaluó durante 4 años sobre intensificación de uso del suelo mixto, en esencia la ciudad de 15 minutos desarrollarla, asegurando el derecho a la ciudad, con manejo de agua, manejo de residuos sólidos, energía alternativa y formas de transporte, comunicación y movilidad, para que se pudiera generar vivienda fuera de la ciudad. Estamos hablando de área que no es propiedad de la ciudad, sino, de la universidad, sino de todo, y que no ocurra esto, que son cotos, en esencia los de la izquierda no tienen agua y los de arriba tienen. Entonces, para recapitular, la Estación Científica Las Joyas, el museo sería equivalente a eso. La Reserva de Manantlán, el Centro Cultural sería equivalente a eso. La Junta Intermunicipal de la Yuquila, el Distrito Cultural sería equivalente a eso. Y de ahí sigue el proceso de catalización hacia afuera. Los estudios que hemos hecho se encuestan, nos da la idea de que podemos tener aproximadamente 500,000 de visitantes al año al museo. Lo más seguro pudieran ser más, esto es un estimado, y esto es importante, los museos son motores de desarrollo económico. Esto es importante porque básicamente son espacios multiproductivos y multiservicios, y cada vez más se evalúa el valor económico del museo, las noches de estancia, taxi, restaurante que genera la gente quedándose en la ciudad, como el Auditorio Telmex, ya se ha pagado muchas veces por la derrama económica. Entonces, además del valor de sus colecciones, pues es el valor social, de fortalecer el tejido social, si tiene esa visión, el valor educativo, y contribuye al Producto Interno Bruto y genera empleos, y también a través de impuestos. El efecto multiplicador de museos es 2.0, o sea, por cada trabajo directo genera otro trabajo. ¿Cómo fue que diseñamos este museo? Empezamos con paradojas, y la primera es del historiador Eric Hobsbawm, que dice: ningún otro periodo en la historia ha estado más penetrado ni ha sido más dependiente de las ciencias naturales
que el siglo XX, podemos decir siglo XXI. Sin embargo, ningún otro desde la retractación de Galileo ha estado menos cómoda con ella. Esta es la paradoja. Y la otra es de Aldo Leopold, que dice que la paradoja estándar del siglo es que nuestras tecnologías son mejores que nosotros y mejoran más rápido que nosotros. Nos bastan para quebrar el átomo, para controlar las mareas, ahora para llegar a la Luna y a Marte, pero no han sido suficientes para realizar la tarea más antigua de la historia humana: vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Entonces, en base a un diagnóstico técnico y un diagnóstico de opinión pública, el tema ambiental sale como prioritario para escogerlo. En base a un diagnóstico de las funciones sustantivas de la universidad, de ahí sale el diseño arquitectónico y se desprende el diseño museográfico. Y en el diagnóstico general, la pertinencia y por qué ahora un museo de historia natural tiene que romper esquemas en el planeta y posiblemente lleguemos a tomar el 50%. En los últimos 40 años hemos reducido a la mitad la abundancia de los vertebrados y destruir los ecosistemas más biodiversos, que son los arrecifes coralinos y los bosques tropicales pluviales. Entonces, me voy a brincar esto, pero en esencia los geólogos que no creían a los ecólogos de sistemas, que decían esto no se puede hablar de una nueva época, porque los ecólogos dijeron que estamos entrando en una época geológica nueva, el antropoceno. Hay discusiones sobre el término, no voy a entrar ahorita, hay cosas interesantes, pero el hecho es que ya los geólogos encontraron una capa estratigráfica que marca el impacto global, no a través de calentamiento global ni cambio climático, sino a través de la geología. Hay una capa global de una nueva piedra que es el concreto de 1 kilogramo por metro cuadrado de superficie terrestre. Hay un estrato planetario radiactivo de plutonio y cesio que inicia en los años 50. Hay una capa de metales puros que no existían antes, como el aluminio, o amalgamas como el acero. Hay un estrato oceánico y terrestre de microplásticos, partículas de isótopos de carbono 12 que viene por la quema de combustibles fósiles, y una capa de suelo enriquecido por nitrógeno y fósforo por la agricultura y pesticidas. O sea, que si Federico Solórzano reviviera, hiciera sus excavaciones, también ahorita en vez de encontrar huesos de dinosaurios, encontraría huesos fosilizados de pollos, porque hemos hecho el pollo el animal más abundante del planeta y ya hay una capa de huesos fosilizados. De hecho, el 96% de la biomasa de mamíferos somos nosotros y nuestras vacas, y nuestros puercos y nuestras chivas. Solamente el 4% son animales silvestres. O sea, los hemos echado a una esquina del planeta. Por eso mucha gente dice que más que el antropoceno debe ser el homogenoceno, porque ya todo es igual por nuestro movimiento de un lado a otro de fauna. Y estamos en unas trayectorias que ahorita por primera vez en la historia este año se ve la burbuja de calor en el noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá, donde ya partes del planeta no van a ser habitables por el ser humano. Va a ser como si estuviéramos en la luna o en otro planeta. Tenemos que vivir con unas ayudas especiales externas porque van a ser áreas demasiado calientes para el ser humano. Y esto afecta a la salud. Y esto tiene consecuencias en la economía y tiene consecuencias en el empleo. Por eso ahora el movimiento, y más que movimiento, la disciplina de salud planetaria y salud global. O sea, toda la población de Colima y Jalisco muere todos los años por contaminación atmosférica, y eso rebasa la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos, y más de 15 veces más que todas las guerras o la violencia. El 24% de años de vida son perdidos por la contaminación atmosférica. Hay pérdidas inmensas de 4.6 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, y en los últimos 80 años han aparecido más de 300 de origen de animales silvestres, y estas, como el COVID-19, y estas son resultado del mal manejo del medio ambiente. Así que, hablando de salud planetaria, estamos hablando de salud de los seres humanos
y no solamente de los pajaritos. Y bueno, acaba de salir el informe de la ONU justo esta semana, donde queda claro que son pruebas irrefutables, llevándonos a algo de no tener visión y la falta de ver tendencias futuras y poder desarrollar respuestas adaptativas a estos retos socioecológicos. Y aquí entramos en el ámbito de la cultura, la educación, la cosmovisión, la ética, la religión, la organización sociopolítica. Porque si no hay visión, las instituciones que tiene que crear la sociedad para no colapsar se destruyen o no se financian. Y la otra gran tendencia es que a partir del 2007 la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Ahí se ve el crecimiento poblacional en rojo, pero más importante que el número de personas son los que vivimos en ciudades, y para el 2050 3 de cada 4 seres humanos viviremos en ciudades. La ciudad consume casi el 80% de la energía, produce más de la mitad de los gases de efecto invernadero, genera también la mayoría del Producto Interno Bruto de un país y es donde más personas va a sufrir por el cambio climático. Los biólogos vemos a la ciudad como un gran hoyo negro que destruye todo en su entorno, chupa agua, atrae madera, quita minerales y si recuerdan la canción de Jacinto Zenobio, hasta personas chupa la ciudad de su entorno rural tradicional. Pero sin embargo, otras personas dicen que la ciudad es el mejor invento de la humanidad, que es el lugar donde está la inteligencia, que es donde está el futuro, donde hay optimismo. Pues, ¿qué es la ciudad? ¿Cuál de las dos cosas? Pues aquí tomo de Eduardo López Moreno la idea de Farmacón de los griegos. La ciudad es simultáneamente un veneno y una medicina. La ciudad efectivamente es causa del problema, pero solamente en la ciudad vamos a encontrar la respuesta. Y la ciudad es algo nuevo. El ser humano tiene 300,000 años de existencia. Homo sapiens ha vivido, han habido otros humanos en el planeta. De hecho, somos híbridos de por lo menos 3 especies de humanos diferentes. Pero Homo sapiens, la ciudad moderna para el Homo es menos del 1%, el 0.02% de nuestra existencia. No hemos evolucionado en ciudades, no sabemos vivir en ciudades y sin embargo en la ciudad está el futuro. Ese es el gran reto civilizatorio. De hecho, por eso se habla ya de urbanización planetaria. Y en la ciudad está el poder político, el poder económico, el poder científico, el poder militar. El urbanita, con todo ese poder, va a definir el futuro del campo, va a definir el futuro de la naturaleza, pero el urbanita es el que menos comprende su necesidad de la naturaleza para subsistir. De hecho, ya hay un síndrome que se llama el síndrome de déficit de la naturaleza de los urbanos. Así que ahí está el gran reto y ahí es donde nos abocamos a desarrollar el museo, que aunque hay que conocer el pasado, este museo que nos gusta mucho, este es el Chopo, era el Chopo en México, cuando uno le dice a alguien, oye, vamos al Museo de Arte, la gente le dice, yo ya lo vi, gracias. Pero si uno le dice a alguien, oye, vamos a la playa, nadie te dice, yo ya la vi, yo ya vi la playa. Hacemos un museo que sea una experiencia como la playa. Por eso es un museo de lo vivo y del futuro. Y algo muy importante, diseñado ex profeso para adolescentes, el grupo más difícil, pero para cubrir una responsabilidad ante las preparatorias, que es el sistema de educación media superior más grande de México, como un espacio. Lo diseñamos tomando de Jorge Wagensberg, que ya falleció, pero que nos ayudó mucho, director del Cosmo Kasha, que ganó premio a Mejor Museo de Ciencia de Europa, donde él explica, en base de su análisis, que hay 3 tipos de conocimiento por el cual el ser humano se desarrolla: el conocimiento científico, el conocimiento artístico y el conocimiento revelado o espiritual. Y no voy a entrar a detalles, pero el museo lo hemos diseñado justamente para abordar los problemas y discutirlo con los visitantes y con los vecinos de estas 3 maneras. Por eso hemos hecho análisis de Laudato Si y trabajamos con Maracame Wixárikas sobre la cosmovisión de las diferentes culturas
sobre su relación con el medio ambiente. Y eso nos lleva a la palabra original de museo y su definición: salón o galería de musas, donde el arte, la música, la poesía, el teatro está vinculado con la ciencia, con la Biblioteca de Alejandría, etc. Lo anclamos en el occidente de México porque necesita raíces locales por múltiples razones, no voy a entrar en ellas, pero bueno, podemos decir Nueva Galicia, pero esos son los españoles que trajeron este concepto de Europa. O podemos tomar la distribución de tumbas de Tiro, que en Mesoamérica solamente existen aquí, aunque llegaron de Ecuador. O podemos ver los sitios sagrados actuales en contemporáneos del pueblo wixárika en el occidente de México, inclusive identificar cómo se habla el español y el dialecto del español que se habla en esta región de México. Pero finalmente lo aterrizamos por cuencas y de dónde viene el agua que alimenta las ciudades, como el problema que estamos viendo ahorita con Arcediano y el lago de Chapala. Entonces, si vemos los íconos de los estados en esa región, los íconos literarios de Jalisco, ecológicos de Colima y culturales, los íconos de Nayarit, los íconos de Aguascalientes, los íconos de Guanajuato, cuna de la patria, pues parecería que esta región representa en esencia a todo México y nos ayuda a generar un orgullo monolítico sobre una cultura común. Pero ya esto del mariachi y el tequila se ha vuelto un cliché y más bien volteamos el argumento al revés, y lo interesante es que Jalisco no tiene identidad, el occidente no tiene identidad, más bien somos una confluencia de muchas identidades. Y entonces exploramos las confluencias, y la primera son 5 placas tectónicas que chocan justo en Jalisco. Solamente Panamá y Jalisco tienen esa complejidad en el hemisferio. Son 3 ejes fisiográficos: el eje volcánico transversal y la Sierra Madre del Sur y Occidental, que se encuentran aquí. Es la zona de convergencia intertropical, es la corriente fría de California y la caliente ecuatorial. Es la transición, que solamente hay 2 en el mundo con esta transición abrupta biogeográfica entre el neártico y el neotrópico. Es la zona de mayor ecorregiones de todo México, no mayor diversidad. Es la zona donde hay una confluencia de culturas. Aquí se hablaban 27 lenguas, porque los Tarasco, porque recibieron la metalurgia desde Sudamérica, lograron parar en parte a los mexicas, y aquí había una gran diversidad. Y la otra confluencia es cuando se hace el puente entre México y Colombia en Panamá, se dividen los océanos y empieza el aumento de biodiversidad oceánica, pero se calienta el agua en el Golfo de California y va, gracias a la fuerza Coriolis, va a bañar a Francia, a España, y gracias a esta confluencia de aquí los europeos tienen el clima que le permitió a ellos tener la agricultura que tienen. Y mucho antes, la situación inversa a la que ocurre ahora: el cambio climático está cambiando corrientes, pero este cambio de corrientes cambió el clima, esto es una hipótesis todavía, y generó que las selvas de África se volvieran en sabana, los árboles se separan y unos homínidos tienen que bajarse de los árboles y caminar en 2 patas, y cambia. Y bueno, la última confluencia que quiero mencionar y que se explora en el museo es que en Barra de Navidad, Urdaneta y López de Legazpi construyen ahí sus naos, sus barcos, que era la última tecnología del planeta en aquel entonces, como si ahora hiciéramos cohetes en Barra de Navidad, y lanzan por la corriente ecuatorial, encuentran Manila, los chinos están buscando minerales, uno se queda, el otro sube, agarra la corriente de Kuroshima, igual gracias a la fuerza Coriolis, encuentra la tornavuelta, sigue hasta Acapulco y nace la globalización económica mundial en el occidente de México. Y entonces la región de México se convierte en la más cosmopolita del planeta, porque es donde Europa y África, a través de la esclavitud, los asiáticos a través de la nao de China, y América se encuentran. Y aquí sale el primer manual de categorías de razas y de mezclas de diferentes razas del mundo. Nace aquí en México porque justo aquí era la metrópolis más cosmopolita. Y la gran confluencia es la ciudad, que en este caso vemos Guadalajara, y que es muy particular. Está con el lago más grande de México, la cuenca del río Lerma, Santiago, más grande de México, uno de los volcanes más
peligrosos del planeta, la cuenca endorreica de sal de la laguna de Sayula, que generó las peleas, las luchas entre los purépechas y los de Colima. Está la Sierra de Manantlán con un piso calcáreo que era fondo del océano, con la quinta cueva vertical más profunda de América del Norte, una de las más grandes explosiones en el bosque de la primavera y ahora uno de los afloramientos de obsidiana más grande, y esa barranca que divide el altiplano árido, donde estaban los chichimecas, los cascanes, de la zona de transición, y obviamente el gran valle de Tezistán con JAL de Jalisco, que fue el más productivo en producción de agricultura de temporal. Y este es el espacio que analizamos, no solamente de Guadalajara, también de otras capitales como Colima, las que mencioné, Tepic y Aguascalientes, entendiendo la ciudad como un sistema. Me voy rápido, pero nomás quiero decir que hay muchas cosas, como está pensado el museo, en el cual es importante conocer la innovación que ha hecho Jalisco, desde la tecnología prehispánica hasta la charrería, el mariachi, la literatura, escultura, cine, danza, conservación de la naturaleza, agroindustria, en fin, toda un área en la cual se vincula con el medio ambiente de formas haciendo conexiones aparentemente inconexas. Así que llegamos al propósito y la misión del museo, que es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, diseñado como un centro comunitario que engloba en tipología de museos, 3 tipos: de historia natural, centro interactivo de ciencia y antropología e historia, y un plan de trabajo que se viene desarrollando, aquí lo ven como mapa mental, con las 4 funciones sustantivas de la universidad: de docencia, investigación, vinculación y comunicación. Entonces, tiene 2 hectáreas de jardines, es un parque público que lo pidieron los vecinos como parte de los talleres, centro de desarrollo comunitario, instituto de investigación, centro educativo, y ya tiene acciones de internacionalización. Aquí el visitante desarrolla y descubre su poder interior y colectivo para resignificar y transformar su cotidianidad. Como institución será libre y divertida, original y creativa, desafiante y disruptiva, y confiable y comprometida. Analiza los subsistemas de la ciudad como sistema y como parte de un suprasistema regional, y entonces se organiza por intensidad de uso del suelo en base a paisajes. Ojo, si recuerdan, los museos de historia natural se organizan por taxonomía: mamíferos, peces, plantas, aves, o si son ecológicos, por biomas: la tundra, la taiga, el bosque templado, el desierto, el bosque tropical pluvial, o ecosistemas que se definen o por flujo de energía o por ciclos biogeoquímicos. El ser humano está ausente en todas esas definiciones. Aquí usamos paisaje porque el paisaje implica el uso cultural del suelo natural, así que de manera integral el ser humano no queda fuera del análisis de este museo de historia natural. Y entonces analizamos la montaña, los ríos y lagos, el altiplano árido y la costa, y todos tienen paisaje urbano, rural y silvestre, pero a diferentes intensidades. En el marco del occidente de México, lugar de confluencias, ya no les platiqué las maravillas, pero vengan al museo y lo verán. Y el último paisaje es conceptual, el Museo de la Esperanza, donde exploramos cómo gente ordinaria hace cosas extraordinarias para mejorar su barrio, su colonia, su ciudad. Bueno, hasta aquí está todo esto cocinado en casa, pero lo hemos debatido con muchas personas. Aquí ven en la foto a Jorge Wagensberg, a Sergio Graf, a Gonzalo Hafter, a Arturo Gómez Pompa, Mauricio de Font, José Sarucán, Julia Carabias, Ezequiel Escurra y Silvia Singer. Abajo, uno de los creadores de la disciplina de la historia ambiental. En fin, tenemos toda una serie de contraste y debate de ideas, y abajo son de los museógrafos más reconocidos del mundo con los que hemos analizado. Entonces, uno entra por los jardines de afuera, es la primera sala, los jardines en torno al edificio, entra a la ciudad, de la ciudad va al campo, del campo pasa a la montaña, al altiplano, ríos y lagos. No es lineal,
se puede ir al revés, el paisaje de la esperanza, con rutas de exploración de cambio climático, energía, agua, biodiversidad, suelos, océano, alimentos, urbanismo sustentable y un enfoque transdisciplinario que incluye economía y ética y el gozo científico, porque es de la ciencia. Alex McCuick, Think Design, los dos tienen pabellones ahorita en Dubái que ellos diseñaron. Silvia Singer y Iker Larrauri, que empezó con nosotros, que hizo el programa arquitectónico del Museo de Antropología, que ya falleció. Para el edificio, estamos orgullosos que la revista Arquine de Arquitectura Latinoamericana, el artículo que publicó se llama Construir concursos, no habla del museo. La arquitecta Paloma Vera lo que dice es, como la Universidad de Guadalajara hizo el concurso de museo, es como debiéramos hacerlo en muchos lugares en México. Les dimos esto que se ve a la izquierda, concepto a los arquitectos, los que invitamos hicieron estas propuestas y ganó Snojeta de Oslo y Nueva York, que han hecho Ópera de Oslo, Biblioteca de Alejandría, el MoMA de San Francisco. Entonces, este es el proyecto de ellos. Se van a la ciudad de Guadalajara, ven los edificios coloniales, que es ciencia árabe que nos llega por los españoles, pero también reconoce que la naturaleza impone límites, que es lo que los economistas a veces no se dan cuenta. Los físicos sí conocen las leyes de termodinámica. No puede haber una máquina de movimiento perpetuo, es imposible. Y aquí el límite es la barranca del río Santiago. Los llevamos al fondo de la barranca, se inspiraron, entonces hacen del edificio colonial un modelo, le dan la complejidad de salas como el Cultural Cabañas y dejan que el agua conceptualmente corra sobre ese rectángulo o bloque de concreto, erosionando el concreto como se erosiona la piedra y dándole de pronto una forma orgánica, pero aparte uniendo los patios interiores erosionados como la piedra que corre el agua, como durante 3 millones de años el agua creó la barranca de Huentitán, y entonces nace el concepto del edificio proveyendo una experiencia inmersiva. Como no estamos en Oslo y nosotros no queremos un techo con tanto sol, pues trabajamos con ellos para hacer una azotea verde con sombra que se va a desarrollar. Entonces tiene jardines temáticos, 2 hectáreas, galerías, etcétera. Me voy a brincar esto. Va a ser certificado LEED. El propio edificio es un edificio, es una exhibición, tiene un piso radiante para enfriar, una azotea verde grande y diversa, un espacio que hemos estado en plática sobre su diseño con los vecinos, y hay un esquema conceptual del paisajismo muy avanzado de acuerdo a criterios estéticos, funcionales, educativos y comunitarios. Y estas son algunas imágenes de lo que hemos venido diseñando de los jardines del museo, con un cafetal orquidiario donde se ve la producción. Este es el cafetal, así es como se va a ver, sobre cómo producir café sustentable y áreas áridas, espacios de reunión. Y ya dentro del museo, la primera sala es la ciudad, la que se ve en blanco, rodeada del campo. Entonces se pasa por el campo para llegar a la costa, como ir a Puerto Vallarta, se pasa por el campo para ir a ríos y lagos, como ir a Chapala, se pasa por el campo para ir al altiplano árido, como ir a Ojuelos o Aguascalientes, y se pasa por el campo para ir a la montaña, como ir a Mazamitla, Guatapalpa. Y ya estas son exhibiciones, son ejemplos, todas son únicas, son más de 200 exhibiciones, que esta es la ciudad como sistema que se explora en las pantallas interactivas, el orígenes de las ciudades en todo el occidente de México, está el mercado, está la tecnología en el campo, el suelo como elemento vivo, producción de alimento, la milpa, pero también la bóveda de Svalbard como forma de conservar diversidad genética, el altiplano árido, lo que se mueve entre paisajes, que es materia, energía e información por el transporte, áreas de discusión, la historia del occidente de México, y en la montaña una gran cascada en un bosque mesófilo de montaña que muestra cómo la montaña genera agua para la ciudad, cómo se formaron las montañas. Y la cascada, todo esto es, la azotea es gratuita, todos los jardines son gratuitos, el museo pues habrá que ver, pero no va a ser más caro que ir al cine.
Las cuencas y los ríos y lagos, un proyecto con la Nicoladita de conservación de especies en peligro de extinción, de godeidos, el lago de Chapala, la costa con las dunas, el océano y el gran mercado de la ciudad y cómo las decisiones del ser humano, con una caja negra inmersiva, donde esta es la primera exhibición que se llama Somos hilos de conducción que hemos diseñado, que se ve en un cuarto oscuro y ya tomando en cuenta el COVID-19, eso es lo que esperamos inaugurar el año que viene. Las salas de debate y discusión y diálogo y las rutas que mencionamos de energía, cada enchufe es una exhibición que tiene que ver con la energía en cada lugar, y toda la interacción de sinergias con el TEC de Monterrey. Trabajamos ahora para un Fab Lab e innovación en tecnología para el público, programación computacional, ingeniería electrónica, etcétera. El jardín educativo, que es este espacio, 3,000 metros cuadrados, que va a entrar uno por un puente colgante, es un oasis dentro del cemento del centro cultural, con espacios de reciclado donde hablamos de economía circular, que se está hablando ahora en relación a los basureros o los rellenos sanitarios, donde hablamos de economía circular, y el trabajo comunitario en uno de los espacios más inequitativos de todo México, que es el municipio de Zapopan, que queda en donde más diferencia hay entre ricos y pobres en todo México. Y entonces aquí trabajando con el mapeo de las primarias alrededor, con las colonias adyacentes, especialmente con Lomas del Centinela, que empezamos con MIT y el programa del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara. Y el laboratorio comunitario está justo frente a la cascada. Talleres que hemos hecho, esto es con la Universidad de Wisconsin, los talleres de los espacios públicos, los modelos sobre participación en el museo, codiseño, y alianzas. Se firmó acuerdos con MIT, FIAPSI publicó como novedor a nivel. FIAPSI es la organización más antigua del mundo sobre desarrollo de vivienda. Y el trabajo apoyando allá asociaciones de trabajo en Lomas del Centinela, ahora con el nuevo corredor. La muestra de cine socioambiental empezó justo con el museo, el Séptimo Arte, y el premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, donde a través del cuento y la poesía se explora la relación ciudad y naturaleza, y ya en su género es el de más relevancia en el mundo en apenas 6 años. Exhibiciones temporales como Sumérgete, que la diseñamos con líderes de opinión de los medios de comunicación, ellos lo escogieron, y con el CEMS, pues ya el año pasado se aprobó la primera trayectoria de aprendizaje especializante en innovación para la sustentabilidad, que va a ser la primera interprepa en la UDG, utilizando el museo como sede, y ahí tenemos laboratorios de física, química que hemos diseñado con los profesores, productos de investigación, publicaciones de historia, y es un nuevo espacio de construcción de ciudadanía. Esta es la obra, este es como se ve el render, así es como se ve en la realidad, así es como se está desarrollando. Y por si no me expliqué bien, les voy a repetir toda la esencia del museo de nuevo. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. José Emilio Pacheco en unos segundos dice lo que a mí ya me pasé por mucho del tiempo que me habían dado. Muchas gracias y una disculpa.